Bienvenidos a su materia de Física 1. Esta es la lección número 9, la unidad número 2 que se llama estática, y el tema que vamos a abordar en esta ocasión es un repaso para el segundo examen parcial. Vamos a hablar ahora acerca de la solución a ejercicios en clase planteados en la lección número 7. Vamos a hablar también de la solución a ejercicios en clase planteados en la lección número 8. Y pues bueno, vamos a verificar toda la información. Iniciamos. Bien, esta es su materia de Física 1. Estamos en la lección número 9. La unidad que estamos estudiando es la unidad número 2, se llama estática. Y el tema que vamos a abordar es un repaso para el segundo examen parcial. Vamos inicialmente a trabajar en la solución a ejercicios en clase planteados en la lección número 7. Suma y resta de vectores, método gráfico y método analítico es el que nosotros vamos a profundizar en este problema. Entonces, muy abusados, jovencitos, porque estuve viendo obviamente sus comentarios de algunos jóvenes y bueno, las soluciones obviamente que me mandaron ahí y pues bueno, hay algunos errores y desde luego que ustedes los tienen que detectar y tienen que verificar cómo se hace realmente este problema. Fíjense bien, dice el problema así, dice, utilizando el método analítico trigonométrico, calcular el valor de la resultante R y el valor del ángulo alfa que forman con la horizontal de dos fuerzas P y Q que actúan sobre un perno A. Y aquí tenemos la figurita, este sería nuestro perno, ¿verdad? Aquí está empotrado nuestro perno. Y aquí tenemos el vector P que está formando un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad? Y después, bueno, tenemos el vector Q, aquí tenemos el vector Q, aquí tenemos Q vale 70 newtons y está formando aquí un ángulo de 35 grados, pero son a medidos a partir del vector P. De tal manera que, bueno, nosotros tenemos que el vector Q forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, porque si sumamos 25 más 35, nos da un valor de 60 grados. Entonces el vector P vale 50 newtons, forma un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal, y el vector Q, que tiene un valor de 70 newtons, forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Entonces vamos a hablar de la solución trigonométrica. Fíjense bien, la vamos a abordar de la siguiente manera, y bien abusados aquí para que le entiendan ustedes a esto. En la solución trigonométrica, fíjense bien, nos piden que calculemos el valor de la resultante. Ya sabemos por ahí que el procedimiento, ¿verdad? Este gráfico consiste en trazar paralelas a los vectores y obviamente, ¿verdad? Aquí en la intersección de esas paralelas las unimos con su origen y nos da lo que es el valor de la resultante. Así lo hacíamos en el método gráfico. Y ahora vamos a verlo en el método analítico, ¿verdad? Vamos a ver la solución trigonométrica. Entonces vamos a hablar específicamente de lo que pasa en este triángulo oblicuo ángulo. Fíjense bien en este que estoy marcando acá. Muy bien, entonces este triángulo lo voy a representar aquí así. Voy a recorrer mi hojita. Aquí está mi triángulo. A este punto, que es el que está acá, le estoy llamando punto A. Este punto es el punto B. Aquí voy a trazar una horizontal. Este es horizontal. Aquí voy a pasar otro horizontal. Este punto es el C, es prácticamente el que tendríamos acá. Este punto es el C. Y ese es el triángulo oblicuo ángulo y es el valor de mi resultante. Esa es la resultante, ¿verdad? Este es mi resultante. Muy bien, entonces ahora para poder calcular el valor de la resultante, acuérdense bien que tendríamos que hacerlo utilizando la ley de los cosenos. Para utilizar la ley de los cosenos, decíamos que nuestra incógnita importante sería calcular el valor del ángulo en B, en el vértice B. Aquí está, lo estoy indicando acá, es el ángulo en B. Entonces vamos a calcular, vamos a ver cómo calculamos este ángulo en B. Y para calcular este ángulo B, primeramente vamos a calcular este ángulo que le hemos llamado aquí, ángulo B'. Le vamos a llamar B' a este ángulo, fíjense bien, desde aquí hasta acá. Entonces es lo primero que hay que calcular, fíjense bien. Primero calculamos el ángulo B'.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues entonces aquí fíjense bien en esta figura, si este es horizontal y aquí estamos diciendo que este ángulo vale 60 grados, bueno, pues este ángulo B' lo vamos a obtener si a 180, que vale todo esto, ¿verdad? Le restamos este ángulo que vale 60 grados. Entonces aquí lo vamos a indicar. Ángulo B' es igual a 180 grados menos 60 grados. ¿Cuánto nos da esto? Vale 120 grados. Esto es lo que va a valer este ángulo, desde aquí hasta acá. ¿Verdad? Ese es nuestro ángulo B'. Bueno, pero nos hace falta un poquito, un pedacito, ¿verdad? Para calcular el ángulo B. Entonces, fíjense bien que el ángulo B, ¿verdad? Lo vamos a calcular sumando a 25 grados el ángulo que acabamos de calcular, que es el ángulo B'. Entonces, aquí lo indicamos, dice, para calcular, ahora calculamos el ángulo B. Y el ángulo B va a ser igual a 25 grados, que serían estos, fíjense bien, 25 grados, más el ángulo B', o sea, el ángulo B' que sería todo este. Y este ángulo B', pues es el que calculamos acá. Aquí tenemos el ángulo B' vale 120 grados. Aquí está. Entonces lo ponemos acá, 25 más 120. Entonces resulta que el ángulo B, el ángulo en el vértice B del triángulo oblicuo ángulo, este ángulo, tiene un valor de, sumamos 25 más 120, me van a dar 145 grados. Aquí está, 145 grados. Eso es lo que vale el ángulo B. Muy bien, ya calculamos nosotros el ángulo B y entonces ahora, fíjense bien, vamos a aplicar la ley de los cosenos. Vamos a aplicar la ley de los cosenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien. Aquí ya conocemos entonces nuestro ángulo en B, que es, decíamos nosotros, es de 145 grados. Entonces ahora procederemos a aplicar la ley de los cosenos para encontrar el valor de la resultante. Vamos a aplicar la ley de los cosenos para encontrar el valor de la resultante. De la siguiente manera. Fíjense bien, en todo triángulo oblicuo ángulo, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Aquí, el valor de la resultante en este caso, ¿verdad? O sea, el valor del lado de r elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de los otros dos lados elevados al cuadrado, la sumatoria de los cuadrados de los otros dos lados, fíjense bien, o sea, aquí viene, este es el vector P, y este siendo el vector Q, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los otros dos, del cuadrado de los otros dos lados, menos el doble producto de esos mismos lados, o sea, de P por Q, doble producto de P por Q, por el coseno del ángulo que forman, que es el ángulo B. Ese es el ángulo que forman P y Q, por el coseno del ángulo que forman. Aquí está, si este es Q y este es P, aquí lo ponemos, si este es Q y este es P, el ángulo que forman es B. Entonces aquí lo ponemos por coseno del ángulo B. ¿Cuánto vale el ángulo B? Pues aquí lo tenemos. Vale 145. Entonces aquí vamos a sustituir información y vamos a tener que el valor de la resultante elevada al cuadrado va a ser igual al valor de P elevado al cuadrado. Acuérdense bien que es un dato inicial. Aquí está P. ¿Cuánto vale? 50 newtons. Q, ¿cuánto vale? 70 newtons. Entonces aquí los vamos a sustituir. Tenemos P vale 50 newtons elevado al cuadrado, más Q que vale 70 newtons elevado al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, o sea, 2 por 50 y por 70, y por el coseno del ángulo que forman, que son 145 grados. Ahí está. Muy bien, aquí nosotros hacemos estas operaciones haciendo la aclaración que aquí el coseno de 145 les va a dar un valor negativo. Ese valor negativo multiplicado por este negativo va a dar más. Entonces por eso aquí todo este resultado va a ser más. Entonces hacemos toda esta operación y les tiene que dar aquí este valor de toda esta operación. Les tiene que dar 5734.06. El valor de 70 al cuadrado pues son 4900 y el valor de 50 al cuadrado son 2500. Bien, ya tenemos nosotros todos estos valores, los sumamos y nos debe de dar 13.134.06. Aquí lo ponemos. R al cuadrado, el valor de la resultante, el valor al cuadrado va a ser igual a 13.134.06. Por lo tanto, si yo despejo a R va a ser igual a raíz cuadrada de este valor. Entonces, raíz cuadrada de 13.134.06.
y eso me va a dar un valor de 114.60 newtons. 114.60 newtons. Ese es el valor de mi resultante. 114.60 newtons. Ese es el valor de mi resultante. Bien, ya calculé el valor de mi resultante. Ahora, fíjense bien, vamos nosotros a calcular el ángulo alfa. Y desde luego, bueno, aquí tenemos, voy a subir mis hojitas para que veamos ahora el triángulo nuevamente. Y ahora lo que nos interesa ver es encontrar el valor de alfa, el valor del ángulo alfa, el valor que forma la resultante con respecto a la horizontal. Ese es el valor de alfa. Ya tenemos nosotros el valor de la resultante, que son 114.60 newtons. Tenemos el ángulo B, que vale 145 grados. Y ahora, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente para poder calcular, obviamente, este valor del ángulo alfa. Y desde luego, bueno, aquí vamos a ver cómo aplicamos la ley de los senos para encontrar, ¿verdad?, el valor del ángulo que le llamamos nosotros ángulo A del triángulo ABC, ¿verdad? Aquí sería mi triángulo ABC. Voy a calcular este angulito pequeño que es mi ángulo en A. Aquí está. Este es mi ángulo en A. Este angulito pequeño es el ángulo de mi triángulo oblicuo ángulo. Es el ángulo interno en A. Aquí está. Y lo voy a hacer aplicando la ley de los cosenos. Aquí está la ley de los cosenos. ¿Y qué me dice la ley de los cosenos? Bueno, pues el seno de este ángulo A es a la longitud de su lado opuesto. El lado opuesto es el valor de Q. Acuérdense bien que este es el valor de Q, ¿verdad? Sí, es el valor de Q. Bien, como el seno de B, o sea, el seno de este ángulo, que aquí lo tenemos, que vale 145, es a la longitud de su lado opuesto, que vendría siendo el valor de la resultante, que vale 114.60. O sea, seno de B es a la resultante. Muy bien, de aquí de esta expresión yo voy a despejar, ¿verdad? Bueno, primero sustituye información, aquí fíjense bien, el seno de A, pues bueno, aquí va a quedar despejado igual. Q tiene un valor de 70, aquí seno de B es seno de 145, R tiene un valor de 114.60, sustituyo aquí la información y despejo de esta igualdad, la ley de los senos, ¿verdad? Despejo el valor del seno de A. Aquí lo estoy despejando. Y me queda seno de A es igual a este 70 newtons. Se está dividiendo como pasa para acá, multiplicando. Bueno, pues me queda 70 newtons, multiplica seno de 145 y todo eso lo divido entre 114.60 newtons. Muy bien, hago estas operaciones y me debe dar un resultado. Fíjense bien que dice seno de A va a ser igual a 0.350352099. Tengo que escribir todos los decimales que aparecen en la calculadora. Aquí yo escribí todos los decimales, ¿sí? Y después, obviamente, ¿verdad?, de esta igualdad que estoy aquí indicando, despejo el ángulo A. El ángulo A va a ser igual a seno a la menos 1 de este valor que encontré de 0.350352099. Entonces aplico la función seno a la menos 1, lo convierto a grados, minutos y segundos y me da que el ángulo en A es de 20 grados, 30 minutos, 31.87 segundos. En la calculadora hay una tecla para convertir en forma directa a grados, minutos y segundos. Ojalá que ustedes la identifiquen correctamente ahí y les da este resultado. El ángulo A va a ser 20 grados, 30 minutos con 31.87 segundos. Para efectos prácticos, el valor de A lo voy a aproximar, el ángulo de A lo voy a aproximar a 21 grados, porque acuérdense bien, bueno, aquí hay 30 minutos, aquí se está hablando de 31.87 segundos. Bueno, acuérdense bien que estamos en un sistema sexagesimal aquí, la mitad de un grado, o un grado tiene 60 minutos, y desde luego aquí yo estoy hablando de casi ya 31 minutos, entonces voy a aproximarlo aquí a 21 grados. Para efectos prácticos voy a poner aquí ángulo en A es igual a 21 grados. Muy bien, ya tengo el valor de A. Fíjense bien que es este valor, este angulito, este valor de A. Y entonces, fíjense bien, para calcular este valor de alfa, entonces a este ángulo que hay de aquí para acá, este angulito que hay de aquí para acá, le voy a sumar el valor de A. Este angulito que hay de aquí para acá, pues es el ángulo que forma el vector P con la horizontal.
Y ese valor nosotros lo tenemos como un valor de 25 grados. Aquí no tenemos, ahí lo vamos a indicar. Entonces, finalmente calculamos el valor de alfa diciendo lo siguiente. Fíjense bien, aquí vamos a ver alfa va a ser igual a 25 grados, que tenemos aquí así, de aquí para acá, más el ángulo A. El ángulo A que encontramos y que cuánto vale 21 grados. Aquí están 21 grados. Entonces sumamos 25 más 21 y esto nos va a dar 46 grados. Entonces mi ángulo alfa me debe de dar un valor de 46 grados. Ese es el ángulo que forma mi resultante con respecto a la horizontal. Y esa es mi solución, ¿verdad? Mi solución trigonométrica. Entonces yo espero que ustedes lo hayan entendido y que rectifiquen obviamente su problema, que vean cómo se resuelve este problema, que se disipen todas las dudas y vamos a continuar con el siguiente problema que planteamos. Fíjense bien. Este es otro problemita, este lo planteamos para el ejercicio en clase en la lección número 8. Y es un problema de estática. Es un problema de estática. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos nuestro problema. Ahí hablamos nosotros de lo que era el centro de masa, el centro de gravedad y las tres condiciones del equilibrio estático. Muy bien, bueno, pues vamos a resolver el problemita que planteamos ahí en la lección número 8 y que dice calcular el valor de las reacciones verticales RA y RC que se muestran en el siguiente sistema de cargas para que dicho sistema permanezca en equilibrio estático. Muy bien, vamos entonces a subir nuestra información. Aquí queda nuestro problemita, aquí está nuestra figurita. Aquí tenemos recorriendo el sistema, este es un apoyo, está sobre este eje, aquí estos son unos ejes que hemos denominado, ¿verdad? Está coincidiendo con este apoyo por donde pasa aquí la reacción, aquí este apoyo tiene una reacción vertical, esta es la que estamos llamando como RA, es una fuerza que va hacia arriba, son cargas en una viga, vamos a decir así, es unas cargas, ¿verdad? Y obviamente tienen una acción de fuerza de arriba hacia abajo. Las reacciones obviamente tienen una acción, una reacción y desde luego están actuando de abajo hacia arriba. Entonces a esta le hemos llamado reacción en A porque estamos ubicando sobre este eje que llamamos A. Y a este le estamos llamando reacción en C porque le estamos llamando sobre este eje, reacción en C. Muy bien, entonces vamos a ver cómo resolvemos este problemita. Vamos a calcular el valor de la reacción en A y el valor de la reacción en C. Esta es una carga rectangular, es una carga uniformemente distribuida. La intensidad de esta carga es de 300 kilos por metro. Aquí nosotros tenemos que esta carguita nosotros la hemos determinado en 300 kilogramos por cada metro y esta está repartida en una longitud de 4 metros. Y aquí hay una carga puntual de 400 kilos aquí en la orilla de la viga. Muy bien, decíamos nosotros vamos a determinar la carga equivalente de esta carga uniformemente distribuida, de esta carga rectangular. Y decíamos que bueno, el peso obviamente de este cuerpo está en el centro de gravedad. Acuérdense bien que el concepto de centro de gravedad es el punto donde se considera ¿verdad? Se está considerando el peso del cuerpo. Ahora vamos a ver cómo calculamos ese peso del cuerpo. Entonces, si mi intensidad de la carga vale 300 kilos por cada metro y esta carga está en una longitud horizontal de 4 metros, está repartida, pues mi carga equivalente nada más la voy a obtener multiplicando la intensidad de la carga, que sería la altura de este rectángulo, multiplicada por la longitud. Entonces voy a multiplicar 300 kilos por cada metro por 4 metros. Entonces hacemos la multiplicación y entonces la carga equivalente va a ser igual a 1200 kilos. Entonces yo tengo que suponer, tengo que considerar aquí en mi sistema de cargas que aquí en el centro de gravedad de esta carguita rectangular, aquí en el centro de gravedad, aquí están pasando 1200 kilos, ¿verdad? Aquí, 1200 kilos ahí, ¿verdad? Es mi carga equivalente.
Muy bien, una vez que nosotros ya determinamos esta carguita equivalente, ¿verdad? Entonces a continuación vamos a proceder a calcular el valor de la reacción en C, para lo cual vamos a aplicar la siguiente ecuación del equilibrio estático. Vamos a ver nosotros que una de las ecuaciones del equilibrio estático dice que la sumatoria de momentos en el sistema con respecto a un punto tiene que ser igual a cero para que el sistema permanezca en equilibrio estático. Entonces, fíjense bien, aquí tomaremos momentos, ¿verdad? Vamos a tomar momentos aquí. Voy a subir mis hojitas un poquito. Voy a subir mis hojitas aquí así. Entonces vamos a tomar momentos producidos por las fuerzas con respecto al apoyo móvil situado sobre el eje A. ¿Sí? Y estableceremos un criterio de signos para los momentos y formularemos una ecuación. El criterio de signos es que todos los momentos que son fuerzas de volteamiento, como ya estudiamos nosotros, ¿verdad?, que actúan en el sentido que giran las sillas del reloj, los vamos a considerar como positivos. Y los que actúan en el sentido contrario al que giran las sillas del reloj, los vamos a considerar como momentos negativos. Entonces vamos a formular una ecuacioncita, fíjense bien, haciendo sumatoria de momentos con respecto al eje A. Entonces vamos a bajar nuestra información nuevamente para poder ver nuestra figura. Fíjense bien, aquí está nuestra figura. Este es el punto A, este es el eje A. Entonces vamos a hacer un recorrido de izquierda a derecha para ver qué cargas me están produciendo momentos, o sea, fuerzas de volteamiento del sistema. Entonces la primera, acuérdense bien que sería esta de 1200. La reacción en A no me produce porque fíjense bien, o sea, está pasando por el eje A y estoy yo tomando momentos con respecto al eje A. Entonces no hay brazo de palanca. Acuérdense bien que el momento se produce multiplicando la fuerza por el brazo de palanca. Aquí prácticamente la reacción en A pasa por el apoyo, no hay brazo de palanca, el brazo de palanca vale cero, entonces no hay momento, no me produce momento esta carga, reacción en A. La primera que me va a producir va a ser la de 1200. Entonces va a ser un momento, va a ser positivo porque va a estar actuando en el sentido en que giran las sillas de reloj, es una fuerza de volteamiento, y va a ser el producto de la carga que vale 1200 por el brazo de palanca, que es la distancia horizontal que hay de aquí, del eje a donde es la directriz de esta carga, 1200. Y si esta longitud que hay de aquí para acá vale 4 metros, y yo estoy diciendo que está a la mitad, ¿verdad? Está el centro de gravedad de la mitad, entonces va a valer 2 metros la distancia que hay del eje a donde pasa la carga equivalente, valen 2 metros. Entonces el momento que me produce va a ser 1200 por 2 con signo positivo. Entonces aquí lo voy a poner, fíjense bien, aquí está, ¿verdad? Aquí está, sumatoria de momentos, el primer momento va a ser positivo. Estoy multiplicando 1200 kilos por 2 metros. Ese sería mi primer momento. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo resulta el siguiente momento. Fíjense bien. El siguiente momento, si me voy dando cuenta aquí en mi sistema, es el que me produce la reacción en C. Aquí está la reacción en C. Esa reacción en C me está provocando un momento ahora en este sentido, para acá, una fuerza de volteamiento en ese sentido. Entonces va a ser en este sentido contrario al que giran las sillas del reloj. Entonces va a ser un signo negativo. Este momento que va a producir la reacción en C va a ser negativo y va a tener un valor de multiplicar la reacción en C por el brazo de palanca, que es la distancia que hay desde el eje A hasta la fuerza. Acuérdense bien que esa distancia se mide en forma perpendicular. Esta distancia debe ser perpendicular a la directriz de la fuerza. Entonces aquí voy a multiplicar la fuerza RC por el brazo de palanca, que viene siendo 8 metros. Aquí vale 4 más 4 vale 8, desde aquí hasta acá. Entonces el momento es negativo y va a ser 8 por RC o RC por 8. Entonces aquí lo voy a poner, fíjense bien, aquí está mi momento, aquí lo estoy indicando negativo y estoy multiplicando RC por 8 metros. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo resulta ahora este tercer momento. Fíjense bien. Ahora volvemos a nuestra figurita y vemos que la otra carga que me está produciendo momento en el sistema es esta puntual de que vale 400 kilos.
Y esta carguita, bueno, pues entonces me está produciendo un momento positivo porque el sistema va a girar en el sentido en que giran manecillas del reloj, va a ser positivo. Y el valor del momento va a ser la carga 400 por el brazo de palanca, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces sumo todas estas distancias y me quedarían 4 más 4, 8 y más 3 serían 11. Entonces va a ser momento negativo, voy a multiplicar 400 kilos por 11 metros. Aquí vamos a indicarlo, aquí está. Aquí está mi momento positivo y va a ser el producto de 400 kilos por 11 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es mi ecuación y me dice mi ecuación para que el sistema permanezca en equilibrio tiene que ser igual con cero. Entonces aquí lo voy a igualar con cero. ¿Ya? Son todas las cargas, ya no hay ninguna carga que esté produciendo momentos en el sistema. Entonces son todas las cargas, entonces igualo todo eso a cero. Entonces aquí lo estoy haciendo. Aquí lo estoy haciendo. Estoy haciendo mi ecuación, lo estoy igualando a cero para que el sistema permanezca en equilibrio. Muy bien, entonces aquí yo voy a repetir mi ecuación aquí en esta partecita para darle seguimiento. Aquí repito mi ecuación, aquí está, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer operaciones nada más, o sea, aquí ya vamos a multiplicar 1200 por 2, aquí me da un valor positivo de 2400 kilogramos metro. Ya le ponemos signo positivo porque si no lo ponemos suponemos que tiene signo positivo. Aquí sí es menos, entonces aquí voy a poner 8RC, ¿verdad? Y aquí voy a poner más y el producto de 400 por 11 me va a dar 4400 kilogramos metro. Muy bien, todo esto sería igual con cero. Entonces en mi ecuación, fíjense bien, voy a sumar entonces los valores de 2400 más 4400 kilogramos metro. Y eso me va a dar un valor de 6800 kilogramos metro. Menos 8RC, que vendría siendo este término. Aquí lo paso. Y esto va a ser igual con cero. Bien, aquí yo voy a pasar menos 8RC para el otro lado de la ecuación y va a quedar 6800 kilogramos metro, va a ser igual a 8RC. Esto le doy vuelta, esto es lo mismo que esto, aquí yo nada más puedo expresarlo también como 8RC, va a ser igual a 6800 kilogramos metro. Despejo el valor de RC y esto va a ser igual a 6800 kilogramos metro, ¿verdad? Entre 8 metros. Muy bien, se eliminan obviamente los metros, hago la división y RC me da un valor de 850 kilogramos. Este es el valor de mi reacción RC. Lo voy a poner aquí en este rectángulo para que lo identifiquemos. ¿De acuerdo? Es el valor del RC. Muy bien, ya tenemos el valor de la reacción en C, entonces fíjense bien, ahora dice aquí, ahora procederemos a calcular el valor de la reacción en A, para lo cual aplicaremos la siguiente ecuación del equilibrio estático. Ahora vamos a aplicar la segunda ecuación del equilibrio estático, que es esta, es una ecuación que dice sumatoria de fuerzas en el sentido vertical en el sistema debe de ser igual a cero para que el sistema permanezca en equilibrio. Y establecemos un criterio de signos. Decimos, bueno, todas las fuerzas que van a ir hacia arriba vamos a considerarlas como positivas y todas las fuerzas que van a ir hacia abajo van a ser negativas. Entonces aquí van a ser fuerzas las que vamos a aplicar, ¿verdad? Ya nos olvidamos de los momentos, ahora vamos a hablar de aquí de fuerzas en el sistema. Muy bien, vamos entonces a ver nuestro sistema nuevamente. Aquí está, ¿verdad? Aquí está el sistemita y nosotros tenemos que este es nuestra reacción en A. Aquí tenemos que la carga de esta uniformemente distribuida tiene un valor, una carga equivalente aquí de 1200 kilos. Tenemos que la reacción en este apoyo que le hemos llamado RC tiene un valor de 850 kilos. Y tenemos que esta carga, ¿verdad? Que aparece también una carga puntual es de 400 kilos. Entonces vamos a aplicar nuestra ecuación del equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en el sentido vertical, es decir, en el sentido de las Y, tiene que ser igual a cero para que el sistema permanezca en equilibrio. Ya está nuestro criterio de signos determinado. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sumar todas las fuerzas verticales que actúan en el sistema. Tomaremos un criterio de signos, ya está tomado, ¿verdad? De las fuerzas verticales y formularemos una ecuación. Bien, aquí está nuestra ecuación. Dice positivas las fuerzas que van hacia arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en sentido vertical va a ser igual con cero. Tiene que ser igual con cero para que el sistema permanezca en equilibrio.
Muy bien, entonces vamos a ver qué cargas es la que nos están actuando en el sistema. Hacemos un recorrido de izquierda a derecha. Y entonces la primera carga que aparece va a ser la reacción en A. ¿Hacia dónde va esa carga dirigida? Pues va hacia arriba, entonces va a ser positiva. Entonces yo le voy a poner aquí más RA. No conocemos valor de RA, entonces lo indicamos nada más. Ahí está. Bien, la siguiente carga que está actuando en el sistema es la carga de 1200 kilos. ¿Verdad? Esta carga hacia dónde va? Hacia abajo, entonces va a ser negativa. Entonces la pongo aquí con signo menos. Aquí está menos 1200 kilogramos. Continúo mi recorrido y ahora tengo mi carga en RC, ¿verdad? Ya la conozco, vale 850 kilos, va hacia arriba, la voy a considerar como positiva, entonces la voy a poner aquí, más 850 kilogramos. Y finalmente la última carga vendría siendo esta de 400 kilos, va hacia abajo, la voy a considerar como signo negativo, entonces aquí la voy a poner como menos 400 kilogramos. Y son todas las cargas que aparecen en el sistema, entonces toda esta sumatoria de cargas tiene que ser igual con cero para que el sistema permanezca en equilibrio. Entonces vamos a continuar en nuestra ecuacioncita que hemos formulado aquí. Y aquí ponemos RA, aquí está RA, y vamos a hacer la sumatoria de todas estas cargas. Entonces sumamos menos 1200 más 850 y menos 400. Y esto les debe de dar menos 750 kilos. Entonces RA menos 750 kilos tiene que ser igual a cero para que el sistema permanezca en equilibrio. De aquí, de esta ecuación, yo despejo el valor de RA. Entonces paso este término, si está restando, como va a pasar para el otro lado, sumando con signo positivo. Entonces lo paso así con signo positivo, ya no lo escribo aquí, pero ahí suponemos que está. Entonces mi reacción en A va a ser igual a 750 kilos. Entonces ese va a ser el valor de mi reacción en A. Ya encontramos entonces las reacciones. Aquí ya tenemos mi reacción en C y aquí ya tenemos la reacción en A calculada. Aquí está. Entonces, finalmente, vamos nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la aclaración siguiente que hacíamos nosotros, de que la ecuación del equilibrio estático que establece que la sumatoria de fuerzas en el sentido de las X es igual con cero, no la aplicamos porque no existen fuerzas horizontales, es decir, en el sentido de las X, por lo que concluimos que la sumatoria de fuerzas en ese sentido se cumple, o sea, es igual con cero, no hay ningún valor, no hay ninguna fuerza en X en el sentido horizontal. Entonces suponemos que se cumple. Finalmente vamos a comprobar nosotros que el sistema permanezca en equilibrio sumando todas las fuerzas que existen en el sistema, la cual deberá ser igual a cero para que permanezca en equilibrio estático. Entonces vamos a volver a dibujar nuestra figurita. Aquí tenemos, ¿verdad? Establecemos nuestro criterio de signos. Positivas van a ser las cargas que van hacia arriba, negativas van a ser las cargas que van hacia abajo. Y estas son nuestras cargas que están actuando en el sistema. Aquí ya tenemos el valor de la reacción en A que calculamos que con un valor de 750 kilos, ¿verdad? Va a ser con signo positivo, entonces aquí lo ponemos, vamos a sumar todas las cargas que hay en el sistema, ¿verdad? Esa es la primera, entonces ¿con qué signo la voy a considerar? Positivo, porque va hacia arriba, entonces aquí le pongo positivo, le voy a poner un signo más, pero ya suponemos que si no lo ponemos, bueno, es que existe ahí, pero bueno, aquí ahorita lo ponemos. Más 750 va hacia arriba. Aquí la segunda carga que está actuando en el sistema va hacia abajo, es esta, ¿verdad? Que pasa por el centro de gravedad de este cuerpo, vale 1200 con signo negativo, menos 1200 kilos. Después va esta reacción en C que va hacia arriba con signo positivo, son 850 kilos, va hacia arriba con signo positivo. Y finalmente esta carga que vale 400 kilos que va hacia abajo. Entonces por eso la ponemos con signo negativo. Ahí está. Bien, finalmente aquí sumamos todas las cargas. Bueno, sumamos positivas con positivas. O sea, esta positiva la sumamos con esta positiva. Y nos debe de dar 1200 kilos. Y esta, que es una carga negativa, bueno, por decirlo así, con su signo, ¿verdad? La sumamos y nos va a dar menos 1600 kilos. Entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente 1600 menos 1600 nos va a dar 0. 0 es igual con 0 y aquí se cumple, ¿verdad? La condición de equilibrio. Entonces la sumatoria de cargas en el sentido vertical es igual con 0 y por lo tanto nosotros podemos decir que el sistema está en equilibrio. Muy bien, yo espero que le hayan entendido a este problemita, corrijan todos sus errores, porque hay muchos errores en lo que ustedes hicieron en sus problemas, corrígenlos, dense cuenta,
¿verdad? Y acuérdense bien que, bueno, de estos problemas que nosotros aquí planteamos, vamos a tomar unos para el examen, vendrían siendo dos problemitas de los que planteamos normalmente en las lecciones y los que son ejercicios en clase. Vamos a poner dos problemitas y vamos a poner también unas preguntas para examen. De estas preguntitas que estamos nosotros aquí poniendo, vamos nosotros, son 10 preguntitas, de estas 10 vamos a escoger 6 para el examen. Entonces vamos a contestar este cuestionario, estas son preguntitas de examen, vamos a irlo contestando de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí me dice, escriba el nombre del concepto que indica la cantidad que resulta completamente determinada mediante un número y su unidad correspondiente. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, resulta completamente determinada mediante un número y su unidad correspondiente. Bueno, a esto le llamamos nosotros en nuestros apuntes, ahí lo tienen ustedes, le llamamos magnitud escalar, ¿verdad? Escalar. Esto es lo que nosotros llamamos como magnitud escalar. Revisen esos apuntes, eso fue tomado de los apuntes, de las lecciones obviamente que abordamos, ¿verdad? Esos conceptos son tomados de ahí de los apuntes. Bien, en una segunda pregunta dice ahí, escriba el nombre del concepto que indica la cantidad que resulta completamente definida si se conoce su magnitud, dirección y sentido. Bueno, ahí nosotros estamos hablando de que esto lo designamos como magnitud vectorial, ¿verdad? Vectorial. Eso es lo que nosotros decíamos que era la magnitud vectorial. Es la que resulta completamente definida si se conoce su magnitud, dirección y sentido. Es una magnitud vectorial. En una tercera pregunta, nosotros por ahí, ¿verdad? Dice, escriba el nombre de los vectores cuyas líneas de acción se unen en un punto. Entonces a esto le llamamos nosotros vectores concurrentes. Esos son vectores concurrentes, eso es lo que llamamos vectores concurrentes. Sí, muy bien. Ahora, en esta cuarta pregunta dice así. Dice, escriba el nombre de la ley que indica que en todo triángulo oblicuángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo que forman. Bien, a esto le llamamos nosotros ley de los cosenos. Esta es la ley de los cosenos, es nuestra fórmula que aplicamos ahí. Ley de los cosenos. Ley de los cosenos. Muy bien. En la pregunta 5, aquí estamos planteando, dice así, escriba el nombre del método gráfico para la suma y resta de vectores a través de vectores concurrentes y líneas paralelas a cada vector. Bueno, pues esto es lo que nosotros estudiamos ahí como método del paralelogramo, ¿verdad? Eso es lo que es el método del paralelogramo. Muy bien. Ok, en una pregunta número 6, estamos aquí diciendo, dice, escriba el nombre de la ley que indica que en todo triángulo oblicuángulo el seno de un ángulo es a la longitud de su lado opuesto. Bueno, esto es lo que conocemos como ley de los senos. Aquí le vamos a poner ley de los senos. Ley de los senos. Muy bien, esa sería nuestra respuesta. Bien, en la pregunta número 7 estamos formulando aquí, dice, escriba el nombre de la parte de la física y de la mecánica de los sólidos que estudia las características y condiciones de los cuerpos que se encuentran en reposo en equilibrio.
Esto es lo que nosotros llamamos estática, ¿verdad? Es nuestra definición de estática. Estática. Muy bien, esa es nuestra respuesta, estática. Bien, en la pregunta número 8 dice ahí, escriba el nombre del concepto que considera el punto donde se supone se concentra toda la masa del cuerpo. Bueno, esto es lo que nosotros definimos como centro de masa. Es aquí nos sería centro de masa. Centro de masa. Muy bien, y en la pregunta número 9 dice, escriba el nombre del concepto que considera el punto donde se supone se concentra el peso del cuerpo. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos como centro de gravedad, ¿verdad? A esto le llamamos nosotros centro de gravedad. Es el centro de gravedad. Muy bien, sería la pregunta número 9 y finalmente la pregunta número 10, ¿verdad? La pregunta número 10 nos dice lo siguiente. Dice, escriba el nombre que reciben las tres ecuaciones siguientes. Entonces aquí tenemos sumatoria de fuerza en Y igual con 0, sumatoria de fuerza en X igual con 0, sumatoria de momentos igual con 0. ¿Cómo llamamos estas ecuaciones? Se llaman ecuaciones del equilibrio estático, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí ecuaciones del equilibrio estático. Aquí le ponemos así. Muy bien, esas serían nuestras respuestas. ¿Ven? Entonces, de estas preguntitas, vuelvo a repetirles, vamos a escoger 6 preguntitas y de los problemas que nosotros planteamos en clase y los que resolvimos en las lecciones, vamos a tomar 2. Entonces, muy abusados, muchachos, desde luego, para el examen, porque acuérdense bien que tienen que resolver su examen y subirlo en tiempo y forma. Tienen que resolverlo en tiempo y forma, que nadie se sienta sorprendido, que nadie lo sorprenda, desde luego, ¿verdad? Su examen, que todos se alcance el tiempo correctamente. Yo les deseo mucha suerte, jovencitos, échenle muchas ganas, estudian mucho y nos vemos hasta la próxima.